comenzando con el tema de hoy, comenzamos así. Pregunta, ¿quién es tu papá y quién es tu mamá? Qué pregunta extraña. ¿Quién es tu papá y quién es tu mamá? La Biblia hace mención de dos padres y dos madres. La pregunta es, ¿a cuál de ellos pertenecemos? ¿Quién es tu papá y quién es tu mamá? La primer papá que conocemos es Dios, nuestro Padre que estás en los cielos. Entonces, el otro padre que conocemos es el padre de mentira. La Biblia lo llama padre de mentira. Es decir, existen dos padres. Padre de la verdad, que es nuestro Salvador, nuestro Creador, y el padre de mentira, que la Biblia nos dice y que vive ¿dónde? En regiones celestiales. Recordamos el texto, yo creo que sí, sábado tocamos ese texto, que decía, Dios dice, lo que el diablo tenía en su mente era poner, que el diablo dijo, voy a poner mi trono ¿dónde? Allá arriba, junto a las estrellas, en el lado, ¿recuerdo cuál lado? El lado norte. Es lo que la Biblia dice, pero podemos notarlo. En casa vamos a agarrar estos textos que nos ayudan a captar dónde el enemigo tiene su trono, conforme la Biblia nos dice. Bueno, cada uno de estos padres tiene una misión. ¿Cuál es la misión de nuestro Padre Celestial? Dio su vida para salvarnos. Pero el padre de mentira, ¿cuál es su misión? Mentira, engañar, como la Biblia dice, engaña a todo el mundo. Ok, cada uno con su misión. También la Biblia nos habla de las dos madres. ¿Cuáles son estas dos madres? Son las dos esposas. Ok, son esposas, son esposas, son madres y tienen hijos y hijas. Ok, eso le leemos ayer en Éfeso capítulo 5 era, ¿no? Déjame ver. ¿Quién no estaba aquí ayer? Uy. Es decir, ok, ¿quién no sabe que iglesia significa mujer? ¿Quién no sabe que iglesia significa mujer? Ok, uno solo. Bueno, iglesia en profecía, mujer significa iglesia. Si para, no vamos a agarrar el texto, pero dale para atrás un minuto. Pues, los que no saben que mujer significa iglesia, pueden notar ese texto que es Éfesos, capítulo 5, versículos 24, 25, llegando hasta 32. Usted ve que la Biblia habla de hombre y mujer, esposa y esposo y esposa. Y en versículo 32, la Biblia te va a mostrar que está hablando de Cristo y su iglesia. Mujer, esposa, simboliza la iglesia y Jesús como esposo de la iglesia. Por eso Jesús pide siempre para que su iglesia sea fiel, porque Él es fiel a su iglesia. Y si tú ves, por ejemplo, en Apocalipsis 21, 1 viniendo hasta 5, la Biblia dice, cuando Cristo vuelve, Él viene vestido como ataviada como novia para buscar su esposa. Cuando Cristo viene, Él viene a buscar su esposa para llevarlo a casa. ¿Qué significa el pueblo de Dios o la iglesia de Dios? Bueno, vamos un poco más adelante. Ok, como mujer simboliza iglesia. Desde ayer estábamos estudiando de la iglesia de Dios. Hoy quedamos para como Dios ha puesto todas las iglesias en la Biblia. Ayer estudiamos a conocer la iglesia de Dios. Hoy quedamos para estudiar ¿cuál? Todos los restos iglesia que hay sobre la tierra. Estos vamos a estudiar, pero vamos a un repaso pequeñito lo de ayer. Recordamos, ok, la madre vestida del sol.
Vamos a ver si podemos recordar cómo es que esta mujer es la iglesia de Dios. ¿Perdón? Las características, conocemos cuál es la iglesia, pero para saber que si es la iglesia de Dios, significa, está vestida del sol. ¿Qué significaba sol? Sol de justicia. Dios, su iglesia, demanda justicia. Siempre tenemos que vivir en la justicia de Dios como iglesia. Recuerde que nuestra vida, como el sol es transparente, la vida de los miembros de la iglesia, su vida debe ser como transparente. Por eso Dios llama a sus hijos, vosotros sois la luz del mundo. Ok, ¿qué significaba luna? La Biblia. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque la iglesia o la mujer está parada sobre la palabra de Dios. ¿Por qué? La Biblia es el fundamento de la iglesia. La iglesia de Dios no depende de ningún pastor, no depende de ningún predicador, porque todos nosotros somos humanos. Y la iglesia de Dios depende de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no dice esto, la iglesia no lo hace. Si la iglesia dice, si la palabra dice, tenemos que hacer esto, la iglesia también lo hace. Ok, también estudiamos, hay 12 estrellas sobre la cabeza de la mujer. ¿Significa qué? Los 12 apóstoles que Dios ha puesto allá sobre la cabeza para que ellos mandan vitalidad al cuerpo. Por eso hoy leemos de lo que la Biblia nos dice, que Dios usó los apóstoles también y los profetas para escribir para nosotros hoy. Pregunta, ¿qué es esto? El dragón. ¿Por qué el dragón está parado delante de la iglesia? ¿Recordamos que la Biblia dice? El dragón está parado delante de la mujer. ¿Con qué propósito? Para cuando Dios va a dar hijo, el dragón hace ¿qué? Matar el hijo. ¿En cuál situación sucedió eso en la tierra? Cuando Jesús nació, ¿quién dio mando para matar a todos los hijos? Rey Herodes. El diablo usó al rey Herodes para mandar a matar todos los hijos. Bueno, ¿con qué propósito mandó a matar todos los hijos? Porque quería matar a Jesús, que tenía que nacer de la mujer. Eso la Biblia nos dice. Eso nos ayuda a conocer y recordar que esta iglesia siempre, Apocalipsis 12, significa, ahí está la iglesia de Dios. Un poco más para adelante. Ok, un poco más. Ok. ¿Cuál es la característica? Ok. Ayer estudiamos, si la iglesia de Dios, si Dios ha puesto su iglesia sobre la tierra, significa que Dios ha puesto también, sea un marca o algo sobre su iglesia, para distanciarse, diferenciarse de todos los restos de la iglesia. ¿Cómo podemos ver que esta iglesia es la iglesia de Dios? Dios ha dado a su iglesia una característica. ¿Cuál es esa característica? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Ok? Cuando leemos los textos en su casa, léelo tranquilo, tú vas a ver que en verdad, pero aguarda, ¿por qué tenemos la seguridad que la iglesia de Dios es la iglesia que guardan los 10 mandamientos? Cuando leemos en capítulo 12, vamos a leerlo rápidamente, cuando leemos en capítulo 12, repasando toda la historia, estudiamos que el dragón estaba atrás de la mujer buscando toda forma para terminar con la mujer, matarlo completo. Pero la Biblia nos dice, la mujer huyó al desierto, donde Dios tenía un lugar preparado para él, que significa, si la iglesia huyó al desierto, significa cuando los cristianos del tiempo pasado tenían que huir al desierto, porque estaban persiguiendo la iglesia
buscando a los cristianos para matar. Por eso los cristianos estaban huyendo al desierto. ¿Qué significa la iglesia huyó al desierto? Ahora, y la Biblia nos dice, vamos a leer ahora versículo 17, Apocalipsis 12, 17, para ver por qué son los que guardan los mandamientos, que son los que pertenecen a esta mujer que es la iglesia de Dios. ¿Qué nos dice, hermano? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ok, ¿qué es decir? Que la Biblia nos dice que él se puso con ira, el diablo, y se fue para hacer guerra contra ¿quién? La descendencia de la mujer. ¿Y cuál es el característica de esa descendencia? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora, hay un texto también que no leímos ayer, vamos a leer ese texto para seguir, porque Dios ha puesto bien claro para saber quiénes son parte del pueblo de Dios. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 4. ¿Qué la Biblia nos dice? Ayer decimos, vamos a tratar de agarrar los textos. Todos nuestros amigos, nuestras amigas, ¿tiene Biblia o hay un hermano que le ayuda con Biblia ahí? Tenemos aquí dos amiguitas sentadas ahí, dos jovencitas. Necesitamos... Sí, ya está, ok, bueno. ¿Hay más amigos, amigas que necesita para mostrarlo? Es importantísimo ver en la Biblia. Para mañana no decir, es el hombre ahí que dijo, sino la Biblia nos mostró. ¿Sí? Ok, primero de Juan, capítulo 2, versículo 4. ¿Qué la Biblia nos dice, hermano? El que dice yo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ok, ¿qué la Biblia está diciendo? El que dice yo le conozco, ¿qué significa? El que dice yo conozco a Dios, pero no está guardando los 10 mandamientos de Dios, ¿qué Dios dice es tal persona? Esa tal persona es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué significa? Dios está diciendo, esa persona o que pertenece a su iglesia, si no guardan los 10 mandamientos de Dios, ¿qué Dios dice? Esa persona es mentirosa. Pregunta, ¿esa persona va al cielo? ¿Los mentirosos entran al cielo? No, es decir, si usted sienta, estudia con los que no guardan mandamientos, cuando Cristo venga, usted va al mismo lugar que Él también va. ¿Por qué? Porque son juntos estudiando que no necesita guardar los mandamientos de Dios. Y Dios dice, la verdad no está ahí. Es decir, si hay una iglesia que no guarda Dios sus 10 mandamientos, significa que la verdad de Dios no está ahí dentro. Es decir, familia, si en esta iglesia te dicen un día, no necesitamos guardar los 10 mandamientos, está en problema. Dale, tranquilo, vaya a su casa. ¿Por qué? Porque esa iglesia, la Biblia está diciendo, la verdad no está aquí. ¿Por qué? Los 10 mandamientos es el carácter de Dios. Porque Dios no miente, Dios dice no mentir. Porque Dios no roba, Dios dice no robar. Porque Dios no codicia, Dios dice no codiciar. Es decir, es el carácter de Dios que Dios quiere implantar en cada uno de nosotros, su carácter. Bueno, vamos un poco más para adelante. Vamos a conocer la iglesia esta noche. Lo que estudiamos ahí era parte de la iglesia de Dios. Hoy vamos a conocer todos los restos de la iglesia que está sobre la tierra. Vamos a comenzar Isaías capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1. Isaías 4, versículo 1. Recuerda, mujer en profecía significa iglesia. Pon atención que ese texto nos va a decir ahora. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotros comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre
quita nuestro oprobio. Ok, ¿qué la Biblia nos está diciendo? Echarán mano a un hombre, ¿qué? ¿Cuántas mujeres? 7. 7 mujeres. ¿Qué significa echarán mano a un hombre 7 mujeres? Si mujer significa iglesia, significa entonces 7 iglesias están echando mano a un hombre. ¿Por qué la Biblia dice 7 mujeres? En profecía, número 7 es un cifra completo. Es decir, la Biblia nos está diciendo que los completos, todas estas mujeres, todas estas iglesias están tratando de agarrar mano a un hombre. Ese hombre es Jesús. Por eso, en el texto está diciendo, permítenos llevar tu nombre. ¿Qué significa permítenos llevar tu nombre? Están diciendo a Jesús, permítenos ser llamado cristiano. Pregunta, ¿qué significa cristiano? Cristiano es seguidor de Cristo. Es decir, si las mujeres, un cifra completo, está diciendo Jesús, permítenos llevar tu nombre, significa, todas las iglesias quieren ser llamado cristiano. Hasta cuando tú vayas en la cárcel, en prisión, si tú preguntas, ¿quién es cristiano aquí? Todo el mundo levanta la mano. Vaya a decirle que no, vosotros no son cristianos. Tú no vas a salir de ahí vivo. Todo el mundo dice somos cristianos. Significa que la Biblia nos mostró, todo el mundo, todas las iglesias dicen, nosotros somos cristianos. Por eso ellos dicen, permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio o quita nuestra vergüenza. Porque ellos no quieren caminar con Biblia, pero no ser llamado cristiano. Ahora, ese número 7, vamos a ver estos puntos, contexto de la Biblia. ¿Por qué la Biblia dice ese número 7? Que significa un cifra completo. Vamos a ver en Apocalipsis 1:20 para ver cómo la Biblia nos muestra de ese número 7. Dios trabaja con el número 7. Apocalipsis 1, versículo 20. Vamos a ver ese número 7 que va a aparecer cuántas veces. Por eso Dios trabaja con esa cifra, que es un cifra completo, es el número 7. ¿Ya lo tenemos? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Qué está diciendo ahí? Los 7 iglesias, que son los 7 candelabros, son los 7, ¿qué más? 7 ángeles. Ese número en un texto solo hay casi 4, 5, 6 veces que está hablando de 7, 7, 7. En bastante parte en la Biblia vas a encontrar ese número 7 que Dios usa. 7 es un cifra completo. Es decir, cuando las 7 mujeres echarán mano sobre un hombre, significa todas las iglesias quiere ser llamado como cristiano. Ok, ahora ellos dicen, nosotros comeremos de nuestro pan. ¿Qué significa pan en la Biblia? Ajá, Mateo 4:4, ¿qué dice Mateo 4:4? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, bueno, vamos ahora. Y ahora, recuerda, las mujeres han dicho, nosotros comeremos de nuestro pan. ¿Y qué más? Vestiremos de nuestra ropa. ¿Qué significa ropa? Vestiremos de esta ropa en profecía. Vamos en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 8. ¿Qué significa vestir estas ropas? Apocalipsis, hasta allá atrás, allá. Apocalipsis 19, versículo 8. ¿Ya lo tiene ahí? Ok, ¿qué significa? ¿Qué la Biblia nos dice? ¿Qué significa este vestido? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino,
limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ajá, ¿qué significa vestido? Las acciones justas de los santos. Ahora mira, ¿por qué están vestidos con lino fino blanco? Ahora si estaba vestido tal vez ropa negro sucio, ¿qué significa? Las acciones sucias de los santos. Vestido en profecía, lo que nos está mostrando, significa las acciones de los santos. Ok, es decir, si las mujeres dicen, recuerda, están hablando de todas las iglesias, están diciendo, Señor, queremos tener tu nombre, significa, queremos ser llamado cristiano, pero comemos nuestro pan, significa, nosotros adoramos y predicamos lo que nosotros mismos queremos. No hablamos de lo que tu Biblia dice, sino comeremos de nuestra pan. Significa, hablamos de lo que nosotros queremos de estas palabras. Y cuando ellos dicen, vestiremos de nuestro vestido, significa, ellos hacen lo que parece bueno de ellos mismos. Hacen sus propias acciones. Eso es la Biblia está allí. Es decir, ese texto nos muestra que Jesús ha dicho en aquel tiempo, que significa en los últimos tiempos. Ahora, usted recuerda, está hablando ahí de los últimos tiempos. Usted recuerda cuando Jesús estaba sentado con sus discípulos. Los discípulos preguntaron a Jesús, decidnos cuáles serán las señales del fin del tiempo. Y usted recuerda que Jesús ha dicho, está en Mateo 24, versículo 4. Vale, rápido. Mateo 24, versículo 4 y versículo 5. Vamos a ver cómo Jesús está relatando lo que dijo de estas mujeres también. Mateo 24, versículo 4 y versículo 5. Mateo 24, versículo 4 y versículo 5. Ok, ¿qué nos dice la Biblia? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, Ajá. porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Qué Jesús ha dicho? Vendrán muchos en quien su nombre. En mi nombre significa, vendrán esas cifras 7, que es una cifra completo, vendrán todos, vendrán muchos en mi nombre, que dicen que son cristianos, pero que Jesús ha dicho, cuidado, porque cuidado que no se engañen, porque ya ellos han pedido permiso a Jesús para ser llamado cristiano, pero ellos vienen con sus propias palabras y no la palabra directamente de Dios. Y sus hechos son sus propios vestidos, sus propios hechos. Jesús nos mostró todo esto que viene en cuál tiempo, en aquel tiempo que es el tiempo del fin. Mi pregunta, ¿estamos viviendo hoy en el tiempo del fin? Sí. ¿Cuántas iglesias existen hoy? Y Jesús ha dicho, muchos vienen en mi nombre. Y Jesús ha dicho, muchos serán engañados. Ahora, observa esto. ¿Sabes, verdad, que hay muchas personas engañadas? Déjame darte un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Imagínate que existen solamente 100 iglesias mundial. Hay mucho más, ¿ok? Pero solamente 100 iglesias existen. Y cada iglesia tiene 100 miembros. ¿Cuántas personas son total? 100 veces 100. ¿Cuántos son? 10,000. Ahora observe, ¿sí? 100 iglesias con 100 miembros. Significa 100 veces 100. Son 10,000 personas. Ahora mi pregunta es, ¿cuántas de estas iglesias diferentes son iglesias de Dios? ¿Cuántas de esas iglesias es iglesia verdadera? ¿Qué estudiamos ayer? ¿Tú crees que como un 6, 7 de esas iglesias son iglesias verdaderas? No, ¿cuánto? Una es iglesia verdadera. Es decir,
Una iglesia con 100 miembros está en la verdad y ¿cuántos están en mentira? 99, ¿qué significa? 100 personas están en la verdad y ¿cuánto? 9.900 personas están en mentira. Por eso Jesús ha dicho, muchos serán engañados. Jesús tenía razón, verdad. Es verdad. Así dice la Biblia. Bueno, y sabe que en el último tiempo será lo mismo, ¿no? Tú recuerdas, Jesús ha dicho, como era en el tiempo de Noé, será en el fin del tiempo. ¿Cuántas personas fue perdido en el tiempo de Noé? ¿Y cuánto fue salvada? Solamente 8 personas fue salvado. ¿Y todos los restos fueron muertos? Jesús ha dicho, será lo mismo en el tiempo de será como en el tiempo de Noé, será en los últimos días. Familia, vale la pena hoy. Solamente lo que la Biblia dice, hazlo. Ellos tenían que hacer solamente lo que Noé dijo. No lo hicieron. Y si hoy no hacemos lo que ese Noé nos dice, quedamos afuera. Mucha gente dice, no, Dios es un Dios amoroso, no va a acabar con nosotros. No. Recuerda que para Dios la vida es como un sueño. Para Dios no va a decir, mira cuánta gente está muriendo. No, lo que Dios dice, están durmiendo. Eso dice la Biblia. Vida es como un sueño. Para nosotros lloramos, mira, mi tía murió y oye, que para Dios bello, está durmiendo, tranquilo. Claro. Bueno, vamos. Yo tengo miedo, sí. ¿Sabe por qué tengo miedo? Porque ya tenemos 20 para las 9 y apenas estoy en el primer lámina. Uy. Tenemos que partir el tema hoy en 2, ¿no? Para respetar a los niños y las cosas. Ok, Apocalipsis 17. Vamos a conocer las otras iglesias. Apocalipsis 17, versículo 1 hasta versículo 6. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba de púrpura y escarlata. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Ok, vamos a comenzar a explicar los textos. Versículo 1, ¿qué nos dice el versículo 1? Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ok, primera pregunta. Hay una mujer aquí. Mujer simboliza iglesia. Pero ¿cómo Dios llama a esa mujer? Ramera. Significa, ¿es una buena iglesia? No, familia. Dios no llama a una iglesia buena ramera. Ya el nombre te demuestra que esa iglesia es una iglesia mala. Pero ¿dónde estaba esa mujer? En el desierto. En el desierto estaba sentada, ya lo dije. Estaba sentada sobre muchas aguas. Estaba sentada sobre muchas aguas. Es decir, una ramera, una mala iglesia
sentada sobre muchas aguas. ¿Qué significa muchas aguas? Donde la mujer está sentada. Versículo 15. Versículo 15 explica qué son estas aguas. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué son estas aguas? Naciones, Gentes, naciones, pueblos, muchedumbres, lenguas, que significa idiomas. Es decir, familia, esa iglesia es una iglesia mala, mas está sentada casi sobre todo el mundo. Porque cuando dice naciones, significa muchas naciones. Cuando dice lenguas, significa español, inglés, papiamento. Es decir, no es solamente un país, sino la mujer domina casi el mundo completo. Ya tenemos que comenzar a pensar, ¿cuál iglesia yo conoce que domina, que casi todo el mundo, esa iglesia está metido o está perteneciendo? Ok, ya conocemos, es una iglesia. Versículo 2, ¿qué dice versículo 2? Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ok, ¿cuál persona o cuál iglesia, su representante, por ejemplo, de esa iglesia, está, cuando la Biblia dice, está haciendo qué? Fornicado con los reyes de la tierra. Con los moradores. ¿Cuál iglesia usted conoce que está metiendo con todos los gobernantes de la tierra? Ya está más o menos. Si tú ves la noticia, por ejemplo, en la semana pasada hablamos de un líder de una iglesia mundial que está en el año 2014 viajó de ahí, como viajó en todos los países. Y también, si tú ves bien, esa iglesia reunió 2 años pasados en Estados Unidos con todos los gobernantes de la tierra. Entonces, ¿qué más dice ahí? Y me llevó en el espíritu. Disculpe. Cuando dice, en 2 decía fornicó. ¿Por qué la Biblia dice fornicó con los reyes de la tierra? Recuerda cuando Dios ha dicho, han hecho a Jesús una pregunta con el asunto de impuesto. Y sacó una moneda y preguntó, ¿qué dice esa moneda? ¿O qué está sobre esa moneda? La cara de César y cara de los dos lados. Entonces, ellos han preguntado, ¿qué significa eso? Jesús ha dicho, da a César lo que es de César, da a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa? Las cosas de Dios no lo mezclamos con las cosas políticas. Por eso, aquí sí nos está diciendo, están metiendo, hasta fornicando con los reyes de la tierra, que significa, están reuniendo y planeando, haciendo ciertas cosas junto con el gobierno de la tierra. ¿Ok? Fornicado con el vino de su fornicación. Y han fornicado con el vino de su fornicación. Es decir, esa iglesia está repartiendo también un vino. ¿Qué representa esto? Recordamos que Jesús, lo que Jesús reparte dice en Juan 4, ¿qué Jesús reparte? Agua de vida gratuita para todos los que quieren venir a ser salvos con Jesús. Pero esa mujer, esa iglesia, no reparte agua de vida. ¿Qué reparte? No. Vino. ¿Ok? Y está emborrachado. Ya dice que se emborrachó. Están embriagados con la fornicación. ¿Perdón? Están embriagados, es decir, dando con su vino, que es mentira, que es, pues recuerda, cuando Jesús dice reparte agua, significa reparte su palabra de vida, pero la iglesia reparte vino, que significa palabras emborracharte, que significa hablando contigo ciertas cosas que no dice la Biblia, significa emborracharte. Versículo 3, ¿no?
Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ok. La Biblia dice, vi esa mujer que está sentada ¿dónde? Sobre una bestia color escarlata, con 7 cabezas y 10 cuernos, lleno de nombres de blasfemia. ¿Cuál es esa bestia? Esa bestia es Roma, porque desde semana pasada, recuerda, estábamos estudiando cuál era la primera bestia, león, que representaba Babilonia, la segunda bestia, oso, que representaba Medo-Persia, y la tercera bestia, leopardo, que representaba Grecia, y la cuarta bestia, que tiene los 10 cuernos, que era una bestia que no tenía nombre, que representaba ¿cuál? Roma. Pero la mujer está sentada sobre esa bestia, pero que tiene 10 cuernos. 10 cabezas y 7 cabezas y 10 cuernos. Dale un poco más abajo. Versículo 4. Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ok, la mujer estaba ¿qué? Vestida con púrpura y escarlata, adornada con piedra preciosa, oro y todas esas cosas. ¿Cuál iglesia usted conoce que tiene tantas adornos y tantas cosas así? Es uno. ¿Y qué más dice también? Vestida de púrpura y escarlata. Púrpura y escarlata, adornada con oro. Y tiene cáliz, en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. Un cáliz de oro lleno de abominaciones. Ahora observa bien. Jesús reparte agua, pero esa mujer repartía vino, pero tiene un cáliz lleno de ¿qué? Ese tipo de vino, ¿cómo la Biblia le llama? Lleno de abominaciones. Voy a hacerte una pregunta para que tú puedas recordar algo. Los que conocen la Biblia un poco. ¿Usted qué tiene en el cáliz? Abominaciones. ¿Ustedes recuerdan un día que cuando Jesús estaba sobre la tierra y en la casa de suegra de Pedro había mucha gente y vino algunos amigos con un paralítico? ¿Recuerda esa historia? Ellos trajo el paralítico. No había lugar para entrar en la casa. ¿Qué los amigos hicieron? Subieron, abrieron el techo y bajaron el paralítico del techo hasta adentro. Cuando se bajaron el paralítico hasta adentro y bajó ahí, y todo el mundo ahí viendo qué va a pasar ahora. La primera cosa que Jesús hizo era ¿qué? Decir, tus pecados son perdonados. Y los fariseos que estaban ahí cerca, ¿qué ellos han dicho? Abominación, porque ¿quién puede perdonar pecado? ¿Ustedes recuerdan? Ellos dicen abominación, porque ¿quién puede perdonar pecado? Abominación que la mujer tiene en el cáliz significa las personas que dicen que puede perdonar, pero no puede perdonar. La persona que se representa a sí mismo como el Hijo de Dios, pero no es. Es decir, viene con enseñanzas contrarias que los de Dios. Mi pregunta, si dicen que perdonar pecado, pero tú no puedes hacerlo sino solamente Dios, ¿cuál iglesia tú conoces aquí en la tierra que tiene confesionarios para que tú vayas ahí tras del cortina y tú comienzas a confesar tus pecados? No me dice cuál iglesia. ¿Usted ya sabe cuál iglesia? ¿Por qué? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué la Biblia está diciendo? Porque cualquiera, si usted quiere guardar toda la ley de Dios y usted falta en un punto, usted es culpable de todos. ¿Sabe? Es lo mismo que, por ejemplo, ¿hay alguien que sabe hacer torta por acá? ¿Usted sabe hacer torta? Muy bien. Ok. Imagínate un día, la persona que hace torta te dice así:
mira, voy a hacer un torta. Vaya a la tienda para mí, el chino, y compre para mí huevo, botella de agua, azúcar, mantequilla, 10 cosas para hacer la torta. Usted vaya a la tienda, usted no encuentra mantequilla, te vuelvo con las 9 cosas. Ya, mamá, yo trajo las 9 cosas, pero no hay mantequilla. ¿Mamá puede hacer la torta? No. Falta uno de esos ingredientes. Si tú vayas y vuelves otra vez, mamá, no hay huevo. Es decir, para hacer la torta necesita estas 10 ingredientes. Para ir al cielo, Dios nos dio 10 ingredientes de los 10 mandamientos. Entonces, el sábado debemos guardarlo porque es la cuarta mandamiento. Por eso la Biblia dice, el que cumple con todo, falta con uno, es culpable de todos. No faltar con Dios. Vamos un poco más para adelante. Bueno, vamos a seguir lo que estábamos ayer para ir terminando. Ya estos puntos lo pasamos. Vamos a ver. Ya estos eran las 7 mujeres, ¿no? El predicador ya relató todo de las 7 mujeres. Un poco más para adelante. Ok, vamos aquí donde más o menos quedamos. Lo que tocamos ayer era la mujer. Bien, buena pregunta. La mujer que estaba sentada sobre muchas aguas. Muchas aguas significa ¿qué? Lenguas, pueblos, naciones. Es decir, la mujer estaba sentada sobre muchas aguas, que es Apocalipsis 17, versículo 1, que significa la iglesia está dominando muchos pueblos, casi el mundo podemos decir, está dominando. Ok, también la mujer embriagó la iglesia. ¿Qué significa? Es decir, tenía en su cáliz, estaba lleno de vino, lleno de abominación. Es lo que él predica para emborrachar a la gente. Pero estamos hablando de emborrachar espiritualmente. ¿Qué significa espiritualmente? Yo predica. Ustedes dicen amén, amén, pero ustedes no ven la Biblia. Yo puedo mentir vosotros y no saben. Recuerda que la Biblia dice, esa iglesia, la Biblia dice es ramera. Significa, cuando él predica, lo que él trae son partes de su vida que son parte de mentiras espiritual. Ok. Está vestida de púrpura, escarlata, adornada con oro y toda esa cosa. Y estaba sentada. ¿Cuál es el transporte que lleva a viajar esta iglesia? El transporte es el dragón, que es el diablo. Bueno, también la Biblia nos muestra. Vamos a leer uno de esos textos para asegurar. Vamos a leer los 2 textos. Versículo 5, Apocalipsis 17. Vamos a Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, leemos versículo 5 y versículo 6. Y vamos bien en explicación de esto. 5, ¿qué nos dice Apocalipsis 17, versículo 5? Y en su nombre y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Escucha bien, es el versículo 6. ¿Qué dice? Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Ok. ¿Qué la Biblia nos está diciendo? Esa mujer es ebria de la sangre de los santos. Es decir, es esa mujer que mató los cristianos, ¿cómo se llama? Los mártires. ¿Quién estaba matando los mártires antes? Por ejemplo, oímos que había muchos mártires que murió, pero la pregunta viene, ¿quién
los mató? Muchas veces usted no oye quién los mató. ¿Quién estaba en la cabeza de esa matanza? Por ejemplo, hoy oímos que la cabeza de la matanza hoy es ¿quién es? Los ISIS, muchos saben. Pero en ese tiempo pasado, ¿quién era la cabeza? ¿Quién era la director que dirigía la matanza de los mártires? Era esa mujer. Porque la Biblia dice, esa mujer estaba ebria de la sangre de los mártires. La pregunta viene ahora, ¿quién es esa mujer entonces que tenía tanto poder que podía matar los cristianos? ¿Quién es o era esta mujer? Yo tengo junto conmigo dos Biblias. ¿Ustedes conocen esta Biblia? Esa Biblia tiene un P y un X arriba. Un P y un X arriba. Sé que conocen, bueno, eso está en papiamento, pero hay también en español, ¿ok? Que un P y un X es una Biblia más bien, una Biblia católica. Usted puede buscar en las Biblias católicas. Si en tu casa tú tienes una Biblia católica, pero hay varios tipos. Tú tienes que buscar la Biblia católica que abajo, el parte de abajo, hay algunos comentarios, el parte de abajo, con letras finas escrito. Cuando usted busca en Apocalipsis 17, busca en los comentarios abajo, estos comentarios te va a decir quién es esa mujer en la Biblia católica. ¿Ok? Aquí está escrito, voy a buscarlo, entonces voy a dejar que alguien que tiene mejor ojo, porque son letras pequeñas. ¿Quién tiene ojo que ve letras pequeñas? Ok. Entonces vamos a buscar que esta Biblia dice quién es esa mujer. Recuerda, es Biblia católica. ¿Ok? Mira qué dice. ¿Usted lo lee? Yo puse un 2, 3 marcas pequeñito para así. ¿Tú puedes leer dónde están las marcas ahí? Sí. ¿Qué dice? Pero está en papiamento. Tú tienes que más o menos traducir en español para entender qué se dice. Donde los partes abajo que tiene para... Ajá. Es que lo puso marca para... Y también eso es donde están las marcas. A veces cuando yo voy a predicar en países latinos, yo busco Biblia católica en español y yo leo esto para la gente. Porque una vez una persona dice, no, esto es traducción malo, pero yo lo tengo en papiamento, lo tengo en holandés, y cuando yo voy a predicar países latinos también, lo lee en español. Ok. ¿Nos puede decir qué está escrito, hermanita? Trono de la bestia. Está Roma. Aguarda. ¿Qué está diciendo? Trono de la bestia. Trono de esta bestia. Recuerda, tú tienes que buscar Apocalipsis 17, leer los comentarios abajo para ver quién esa Biblia católica está diciendo quiénes son. Dale. ¿Qué dice trono qué? De la bestia. Trono de Roma. la bestia. ¿Esta quién es? Roma. Roma. Es decir, eso es la Biblia católica está diciendo que esta mujer y su trono es Roma. ¿Qué más dice ahí? Roma queda conocida como mujer de mala vida. ¿Qué dice Roma? ¿Está qué? Es llamada como mujer de mala vida. Roma es llamada como mujer de mala vida. Ajá, ¿qué más dice?
Con esto Juan el visionario caracteriza Ajá. Roma como la ciudad-estado enemigo de Dios y de su pueblo. ¿Qué la Biblia católica está diciendo? Repítelo, ¿cómo? Que Juan el Juan el visionario visionario caracteriza a Roma como la ciudad-estado enemigo de Dios enemigo de Dios y de su pueblo. y de su pueblo. Eso la Biblia católica está diciendo así. La Biblia católica está diciendo que esta es Roma. ¿Y de dónde viene católica? De Roma. Si somos católicos, somos católicos romanos. Y la Biblia católica dice que esta mujer y la bestia, su trono es Roma. Está bien así. Mira, lo tengo en holandés. Después leer también holandés. No necesita traducirla. Pero bueno, voy a leerlo. Dice así. Vamos a enseñar un poquito holandés esta noche. Mira qué dice. Dice, the throne van het beest. ¿Qué dice? El trono The de throne la van bestia. het beest. ¿Significa qué? El trono de la bestia. Roma. Roma. Está también en holandés. Cuando tú buscas un libro español, busca en la Biblia que tiene comentarios, dice lo mismo. Es decir, la Biblia romana, la Biblia católica está diciendo que la iglesia católica es la bestia. Y si la Biblia dice en versículo 6, fue ellos que mataron los cristianos antes, es decir, wow, eso la Biblia está diciendo. No sé que si ustedes recuerdan, como un 4 o 5 años pasado, en las noticias internacionales, Papa estaba pidiendo perdón al mundo. Pero el asunto es, ellos no han dicho perdón para qué. ¿Qué ustedes han hecho que hoy está pidiendo perdón? Pero la Biblia católica dice, ellos mataban los cristianos. Ellos son estado enemigo de Dios y de su pueblo. Eso dice la Biblia. Vamos a seguir para adelante. Un poco más. Ok, bueno, ¿quién es esa mujer? Ok, la Biblia católica lo dice. Ajá. Bueno, lo que tengo aquí era, la semana pasada yo pasé un pedazo, pero voy a tratar de leerlo rápidamente así para ver. Hoy está un poquito oscuro. Ah, sí, voy a leerlo, gracias. ¿Qué nos dice? Bueno, ahí arriba dice, ok, ahí podemos verlo. Bueno, dice, es el cardenal James Gibbons, el arzobispo de Baltimore. En el año 1800, que ellos movían hasta 1921, en una carta firmada, dice así, se preguntan, ¿es el sábado el séptimo día de acuerdo con la Biblia y los 10 mandamientos? Yo contesto sí. Se pregunta, ¿es el domingo el primer día de la semana y cambió la iglesia el séptimo día, el sábado, por el domingo el primer día? Yo contesto sí. Oh, mira, pregunta, ¿cambió Cristo el día? Yo contesto no. Es decir, no era Cristo que cambió el sábado a domingo, sino la iglesia católica la cambió. No era Jesús. Por eso en la Biblia no encontramos ningún lugar que explica que Jesús lo cambió. Otra cita. Por ejemplo, ajá, dale, por ejemplo. Por ejemplo, en ninguna parte de la Biblia encontramos que Cristo o los apóstoles ordenarán que el sábado fuera cambiado al domingo.
nosotros tenemos el mandamiento de Dios dado a Moisés de guardar santo el día sábado, esto es, el séptimo día de la semana. Hoy muchos cristianos guardan el domingo porque nos ha sido revelado por la Iglesia Católica Romana fuera de la Biblia. Ajá, fuera de la Biblia. Bueno, ¿ya usted leyó el parte de arriba? Sí. Ok, y sigue, dale viendo abajo. Pedro Geirman. No, el parte donde está escrito pregunta, Bueno, ¿cuál día? Está pregunta. haciendo pregunta. Ajá. Pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el sábado. Pregunta, ¿por qué nosotros observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta, nosotros observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Estos puntos son puntos que yo bajo de internet. Si usted tiene internet en su casa, tú puedes escribir cambio de sábado a domingo. O si tú quieres escribir ¿quién cambió el sábado a domingo? Hay un lista en internet largo. Yo saqué solamente 3 pedazos, pero hay una lista que explica que la Iglesia Católica cambió el sábado a domingo. Ahí está diciendo que la Iglesia quitó la solemnidad del sábado y lo puso sobre el domingo. Mi pregunta, ¿quién puede quitar algo solemne que Dios hizo? La santificación que Dios puso y la bendición y lo pone sobre otro día. Nadie puede hacer lo que Dios puso para eternidad. Vamos más. ¿Quiénes guardan domingo? Todas las iglesias guardan domingo. Tenemos budistas, hindúes, reptilianos, musulmanes, evangélicos, testigos de Jehová, pentecostales, iglesia de Jesús, bautistas, luteranos, hasta los ateos guardan domingo. Casi todos. Solamente Apocalipsis 12 guarda el sábado. Bien dicho, guardan los 10 mandamientos de Dios. Por eso, familias, vale la pena obedecer ¿quién? Dios. Dios dio sus 10 mandamientos. Vale la pena para obedecer a Dios. Pregunta, ¿desde cuándo hicieron estos? ¿Desde cuándo estamos siendo engañados? ¿Quién quiere seguir siendo engañado? ¿Hay una persona que quiere seguir siendo engañado? No hay. Somos como oveja que está siendo llevado al matadero. ¿Qué resolución Dios tiene por sus ovejas? Ahora bien la cosa. ¿Qué Dios va a hacer por sus ovejas? Vamos a ver qué Dios va a hacer. Vamos a leer Jeremías 51. Jeremías 51. Vamos a leer, disculpe. Vamos a Ezequiel primero. Están cerca de otro. Vamos a leer primero Ezequiel 22. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. El punto principal que yo quiero que capta es esto. Dios dijo, yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Por qué? No hicieron diferencia de las cosas santas y de las cosas inmundas. Y de mis sábados, que Dios dice, escondieron sus ojos. Es decir, no enseñó el mundo que debemos guardar Dios su sábado, sino lo cambiaron. Puso domingo y enseñó el mundo. Todos vamos a guardar domingo. Pero ¿qué Dios va a hacer por sus hijos? Jeremías 51. Leemos primero versículo 7. Jeremías, capítulo 51. Versículo 7. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto en las naciones. ¿Qué la Biblia está diciendo? Dale una vez más, hermano. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. Babilonia embriagó a toda la tierra. Yo también
defendía el domingo antes. No. Domingo vamos a iglesia. Mis abuelas, mi padre, todo, no. Todos vamos a iglesia domingo. Y la Biblia dice, ellos embriagó. Yo también era embriagado como varios de vosotros. La Biblia dice, somos embriagados porque íbamos los domingos inocentemente a adorar a Dios. Entonces, ¿qué Dios va a hacer en versículo 6? ¿Qué Dios nos aconseja? Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Uy. ¿Qué Dios está diciendo? Léelo, hermano. Listo. Huid de mira que dice, la Biblia dice, huid de en medio de ellos. Por eso yo no podía quedar en medio de ellos. Porque la Biblia me aconsejó que huid. La Biblia no me dice camina poco a poco y va. Huid de ahí, la Biblia me dice, porque, sigue. Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida. Librad cada uno. Es decir, no esperar, no tengo que esperar a mi esposa, no, yo tengo que esperar a mi hermano. No. Dios dice, huid cada uno por su vida. ¿Por qué? ¿Cómo más sigue? Para que no perezcáis a causa de su maldad. Para no perezcáis a causa de, no de tu maldad, sino de su maldad. Porque el tiempo es de venganza de Jehová. Ay. Tiempo es de venganza de ¿quién? De Jehová. Dios va a vengar los mártires, los que están engañando. Si tú estás siendo engañado, Dios viene para vengar esto. Pero tú tienes que huir, sí. Si no, tú también vas a conseguir de la venganza de Dios. Yo no puedo quedar en medio ahí porque es tiempo de venganza que Dios viene. Le dará su pago. Y le dará su pago. Hay un dicho que dice, el molino de Dios gira poco a poco, pero seguro. Llegará el momento, familia. Todos dicen, no, Dios es un Dios de amor. ¿Verdad? Dios es un Dios de amor. Pero la Biblia dice, tiempo es de Jehová. La venganza de Dios viene. ¿Por qué venganza de Dios? Porque han engañado y nos ha emborrachado todo. Vamos a terminar. Apocalipsis 18, versículo 4. ¿Qué la Biblia nos dice? Apocalipsis 18, versículo 4. Dios dice, huid de en medio de ellos. Ahora mira que Dios dice, Apocalipsis 18, versículo 4. Hasta allá atrás, allá. ¿Qué nos dice, hermano? Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. ¿Qué Dios está diciendo? Salid de ella, pueblo mío. ¿Saben? Me gusta ese texto. ¿Saben por qué? Dios habla con su pueblo, con sus hijos. ¿Qué Dios dice a sus hijos? Salid de ella, mi pueblo. Es decir, Dios considera a ti y a mí como su pueblo. Pero en medio de ella, ¿y qué Dios nos aconseja? Salid de ahí, pueblo mío, para no perezca en medio de ellos, porque es tiempo de venganza de Jehová. ¿Aún quieres quedar un poquitico más adentro o tenemos que huir? Tenemos que huir. Ahora vamos a terminar. Ok, vamos, otra parte. El libro de Juan capítulo 10. Me gustan estos textos porque aquí Dios habla directamente con sus hijos. En primer lugar, Dios nos habló, Dios nos mostró en cuáles situaciones estamos. Y después Dios manda el mensaje directamente para cada uno de sus hijos. El libro de Juan, capítulo 10, versículo 16. Dios habla con... ¿Qué Dios nos dice? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Ajá. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué Dios está diciendo? Dios dice, también tengo otras ovejas que no están en el redil. ¿Dónde están? En medio de ella. ¿Y Dios, qué Dios está diciendo? También tengo otras ovejas. Pregunta, ¿quiénes son las ovejas?
nosotros. Y Dios dice, también tengo otras ovejas que aún no están en el redil. ¿Y qué Dios dice? También debo traerlos. ¿Y quedará qué? Un rebaño y un pastor. Es decir, lo que Dios está diciendo, habrá un pueblo, no va a tener 2, 3 pueblos diferentes. Y Dios está hablando con sus hijos, sus ovejas que están en otros rediles, en otras iglesias, diciendo, Dios está diciendo, debo traerlos y ellos oirán mi voz. Mi pregunta, ¿cuándo oiremos Dios su voz? ¿Dónde está Dios su voz? Dios su voz está aquí. La palabra de Dios es voz de ¿quién? De Dios. Y cuando escuchamos la voz de Dios, familia, nosotros, vosotros que son criatura de Dios. Y versículo 27, ¿qué nos dice ahora el versículo 27? Mis ovejas oyen mi voz. Ajá. ¿Qué Dios está diciendo? Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y yo las conozco. Y me siguen. Y me siguen. ¿Hay ovejas de Dios esta noche aquí presente? La Biblia dice, ese 27, mis ovejas oyen mi voz. Dios su voz habló esta noche. Y Dios dice, mis ovejas oyen mi voz. Y Jesús dice, y yo las conozco. Y ellos me siguen. Las ovejas de Dios. ¿Hay ovejas de Dios esta noche en la iglesia sentado? Okay. Y Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y ellos me siguen. Ellos me siguen. Voy a orar esta noche especialmente para las ovejas de Dios. Yo voy a dar un paso adelante. Las ovejas quieren venir un poquito adelante para que podamos orar juntos a Dios. Vamos a reunirnos juntos para clamar a nuestro gran Dios. Dios nos está llamando. Si estás escuchando la voz de Dios, podemos venir delante. Así que, como Jesús nos dice, ellos me siguen. Las ovejas de Dios siguen a Jesús. Ellos no tambalean. ¿Por qué no tambalean? Porque son ovejas de Dios. Y Dios ha dicho, mis ovejas oyen mi voz y ellos me siguen. ¿Hay más ovejas esta noche que sigue la voz de Jesús? Es la única voz maravillosa que es la voz de nuestro gran Salvador. La voz de nuestro pastor, nuestro gran Dios. Demos gracias a Dios por su palabra. Es un Dios amoroso que dio su vida por sus ovejas. Y esta noche el cielo está contento porque las ovejas de Dios están reuniendo. Ellos levantó de su silla diciendo a Dios, Señor, yo soy tu oveja y estoy aquí. Voy a dar un paso adelante demostrando que yo quiero estar en tus brazos, Jesús. Y esta noche Jesús está con brazos abiertos para mantener vuestros corazones en sus brazos. Vamos a orar a Dios, agradecer a Dios por la oportunidad de salvación que nos dio. No sabemos de mañana, sabemos de hoy. Y si hoy escuchamos su voz, gracias para estar en sus brazos y Él nos salvará. Oremos a nuestro Dios. Padre eterno, esta noche, oh Dios, gracias una vez más por tus palabras. Gracias, oh Dios, que habló a nuestros corazones. Nos recordó que somos tus ovejas. Nos recordó que fuimos sido engañados. Nos recordó que estás con brazos abiertos llamando tus ovejas. Y nos recordó
que aún hay ovejas que no están en el redil, tú debes traerlo. Oh Dios eterno, las ovejas tuyas están delante de ti. Bendice cada uno de nosotros. Permite que podamos recibir de ti lo que en ningún lugar podemos conseguir, sino las bendiciones de tus brazos. Abrázanos, oh Dios, y sálvanos. Tú ves cada persona, cada hijo tuyo, cada oveja tuyo. Tú conoces cada uno de sus necesidades. Tú conoces su vida, tú conoces todo de ellos, oh Dios. Que tú puedes bajar las bendiciones de los cielos sobre cada uno de sus ovejas, porque están esperando de ti la bendición. Gracias, oh Dios. Ahora cuídanos que podemos llegar a casa sano y salvo. Tráenos mañana de vuelta para estudiar otro tema tan interesante. Oh Dios, te agradecemos en el dulce y maravilloso nombre. Te pedimos también, donde tenemos pecado en nuestras vidas, si tal vez en tus ovejas hay cosas en nuestros corazones que no te agrada, oh Dios, perdónanos. Permite que esta noche podamos dormir en paz con Dios, limpio de nuestros pecados, y viviremos en los brazos de Cristo Jesús. Danos una feliz noche. Tráenos de vuelta mañana, te agradecemos en el dulce y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tenemos que recordar algo muy bien. Recuerda, la iglesia de Dios tiene dos pilares fuertes. ¿Ok? La iglesia de Dios tiene dos pilares fuertes. Esos pilares que está aguantado arriba. Entonces vamos a ver en estos textos para captar cuáles son estos dos pilares que la iglesia de Dios tiene. Estamos en algunos textos. Apocalipsis 12:17 que decía estos dos pilares. ¿Cuáles son estos dos pilares? Apocalipsis 12:17, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Y fue, ahí el dragón se puso, llenó con ira. Lee el texto porque sacamos en ese texto estos dos pilares. ¿Leo? Sí, ¿qué nos dice? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ok, nos está hablando de dos cosas. ¿Cuáles son estas dos cosas que la iglesia de Dios debe tener? Entonces el diablo no está contento. Ellos hacen ¿qué? Guardan los mandamientos de Dios y ¿qué más? Tienen el testimonio de Jesús. Vamos a ver en algunos textos estos dos pilares deben aparecer para ver que son importantes. Apocalipsis 14 versículo 12, ¿qué nos dice? Apocalipsis 14 versículo 12, son dos pilares fuertes que la iglesia tiene. Estamos quedando, ¿verdad? Apocalipsis 14 versículo 12, ¿qué nos dice? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ok, aquí está apareciendo otra vez estos dos pilares. ¿Qué son? Aquí está la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Estos dos pilares debe tener. Vamos a ver, Isaías 8. Isaías 8. Versículo 20, vamos a leer 20 primero. La iglesia de Dios, estos dos pilares son importantísimos. Ninguna otra iglesia tiene estos dos pilares. Pero ¿por qué la Biblia nos muestra estos dos pilares? ¿Qué significa? La iglesia depende también de estos dos pilares. ¿Qué nos dice Isaías 8, versículo 20? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué la Biblia nos está diciendo? A la ley y al testimonio. Pregunta, ¿qué es la ley? Los 10 mandamientos. El mismo que sea. Si usted encuentra ley o los 10 mandamientos son lo mismo.
¿Ok? Pero ten en cuenta, sí, la Biblia, escucha esto muy bien, porque el diablo es astuto. Ley significa los 10 mandamientos, pero recuerda que hay en la Biblia más leyes. Porque vamos a encontrar gente que nos muestra que la Biblia dice Cristo es fin de la ley. Debemos saber cuál ley entonces. Recuerda que en la Biblia encontramos ley ceremonial y ley moral. Los 10 mandamientos es la ley moral. ¿Por qué ley moral? Ustedes no han escuchado, a veces la gente dice, mira, la gente su moral es malo, el moral de la gente bajó. Ellos matan, ellos roban. Moral, su moral bajó significa están haciendo las cosas contra los 10 mandamientos, robando, engañando, codiciando, esas cosas. Pero la otra es ley ceremonial. ¿Qué significa ley ceremonial? Ley ceremonial, la palabra mismo te dice, ley que enseña cómo hacen las ceremonias. Ley ceremonial. Escucha esto bien. Cuando tú vas a hablar con las gentes, por ejemplo, de los 10 mandamientos o del sábado, ellos te van a decir, no, mira, en la Biblia hay textos que nos dice Cristo es fin de la ley. Sí, verdad. Pero debemos preguntarlas, ¿de cuál ley? Cristo es fin de la ley ceremonial, no la ley moral. La ley moral nos enseña no matar, no robar, es los 10 mandamientos. Un día en tu casa con su niño que está creciendo, entonces el muchacho está haciendo, hey, no robar. ¿Tú no sabes que Dios dice no robar? Ah, sí, mamá. Pero ¿dónde está escrito no robar? Tú tienes que abrir los 10 mandamientos, mostrarle, aquí está escrito no robar. ¿Qué significa? Los 10 mandamientos están vigentes hasta hoy. Cuando la gente dice, la Biblia dice no debemos guardar ley más, tú simplemente preguntas, ¿cuál ley tú me estás refiriendo? Recuerda, hay ley. ¿Cómo llaman las dos leyes? Ley ceremonial y ley moral. Ley moral nunca terminó. Ley moral enseña a las gentes vivir moralmente bien. Pero la ley ceremonial enseña a las gentes. Antes estaba enseñando a las gentes esto. Voy a hacer estos dos ilustraciones rápido. Mira, con estos dos ya. A ver si puede hacerlo rápidamente. Recuerda, aquí tenemos ley moral y este es ley ceremonial. Ok, ley moral te dice no matar. Antes, cuando Jesús no vino aún sobre la tierra, cuando la gente mata, ellos tienen que ir donde el sacerdote para decir, ajá, me cometió pecado, ¿qué tengo que hacer? Y el sacerdote te dice, bueno, vaya a ver en la ley ceremonial qué tú tienes que hacer para conseguir perdón de pecados. Entonces, cuando tú llegas a la ley ceremonial, tú lees, ley ceremonial te dice, usted mató, usted tiene que matar una oveja para conseguir perdón de pecados. ¿Ok? Aquí dentro nos enseña las ceremonias para conseguir perdón de los pecados que usted cometió. Usted robó, cuando tú vayas para allá, tú tienes, en la ley ceremonial te dice, robar, usted tiene que matar 3 palomas o 7 palomas y cosas así para conseguir perdón de los pecados que usted cometió. Ahora escucha bien. Cuando la Biblia dice Cristo es fin de la ley, significa esto. Cuando Jesús vino en la tierra, Jesús vino en lugar de esa ley. Jesús quitó esta ley, murió. Ahora, Jesús es el
Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cuando usted viene, usted mató a una persona, rompió esta ley, los 10 mandamientos. Ahora, me mató gente, ¿qué tengo que hacer? Cuando tú vienes por acá para encontrar la ley que te dice matar una oveja, usted llega aquí, ¿quién está aquí en vez de la ley? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesús. Por eso, cuando la Biblia te dice, Cristo es fin de la ley, o que Pablo te dice, la ley no nos sirve más, verdad. Esta ley, que es ley ceremonial, no funciona más. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué? Porque Cristo vino en lugar de la ley. Cuando tú vienes aquí para leer en esta ley, ¿qué tú tienes que hacer para conseguir perdón? Usted encuentra ¿quién aquí? Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy, cuando tú matas, cuando te robas, cuando tú engañas, todas esas cosas, cuando tú vienes por acá, cuando tú llegas por acá, usted encuentra ¿quién? Cristo Jesús, porque Él te da perdón de pecado. Cuando la Biblia dice, la ley no existe más para nosotros, sí, tú tienes que preguntar a la gente, ¿cuál ley? Porque muchos de ellos no saben que hay dos tipos de leyes. No saben, sino ellos no van a decir. Ahora mira algo importante. En estos dos leyes están el día de reposo también. ¿Cómo? Escucha bien esto. En los 10 mandamientos está el día de reposo que encontramos en los 10 mandamientos. Y ese día de reposo es el séptimo día que Dios bendijo y Dios santificó en el comienzo del mundo. Ahora, escucha esto. En esa ley ceremonial había también días de reposo. ¿Por qué día de reposo? Escucha esto. Cuando, ejemplo, tú trabajas todos los días, entonces usted mató a una persona. Para conseguir el perdón de pecado, Dios te dice, mira, usted vaya a ver en la ley ceremonial, hey, tengo que matar una oveja. Pero ahí dentro está escrito, para hacer tu ceremonia, tú tienes que tomar un día de descanso para ir a hacer el ceremonio, conseguir perdón de pecado. ¿Entendió? Es decir, tú no puedes ir normalmente un día, un martes, para ir buscando una oveja, ir a matar, seguir trabajando. No. Es una ceremonia total que tú tenías que hacer ese día. Y Dios dice, aquí dentro, Dios dice, para hacer ciertas ceremonias, ciertas fiestas, hay fiestas de cabana, fiestas de trompetas, ¿ha oído en la Biblia que dice fiestas de trompeta, fiestas de cabana, fiestas de eso? Aquí dentro, para hacer estas fiestas, conseguir perdón de pecado, aquí dentro está escrito, tú debes tomar un día de descanso para ir a hacer estas fiestas. Por eso, en todos estos dos leyes hay un día de descanso. Ese día de descanso es conforme fechas. Depende, la Biblia te dice, por ejemplo, la Biblia te dice, tú vas a contar el primer mes del año, cuenta 14 días y esto. Ese reposo que hay aquí dentro es conforme fechas que Dios puso. Pero este día de descanso es todos los séptimos días de la semana. Todos los sábados, el descanso de los 10 mandamientos, todos los sábados es el séptimo día hasta hoy. Desde el comienzo del mundo hasta hoy. Pero ese descanso no es desde Génesis. Ese descanso es cuando la gente pecaron. Dios mandó a Moisés, escribe una ley o ciertas leyes que le enseña esto, para conseguir, para cuando la gente peca, ellos vienen por acá a conseguir perdón de pecados. ¿Estamos captándola? ¿O está un poquito lejos? Vamos a poner un día para explicarlo total entonces.
Exacto. Exactamente. Es decir, es decir, si tú trabajas y si tú vayas al templo para hacer sacrificio, tú tienes que pedir un día libre de tu trabajo para ir a hacer estos sacrificios. Pero normalmente en el pueblo de Dios siempre había el día de descanso que Dios bendijo y Dios santificó, que es el sábado. Sí, otro día vamos a tocarlo un poquito más profundo, pero la Biblia nos explica muy bien. Todo eso está en la Biblia. Bueno, y seguimos. Estamos hablando de los dos puntos, ¿no? También disculpa, leemos Isaías 8:20. Ahora versículo 16. Estamos hablando de los dos pilares. Versículo 16, ¿qué nos dice? Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué Dios está diciendo? Ata el testimonio y sella la ley. ¿Qué Dios está diciendo? Las dos cosas. Se ata el testimonio y sella la ley entre ¿quiénes? Entre mis discípulos. ¿Quiénes son los discípulos de Dios? Si usted es discípulo de Dios, ¿qué Dios te dice? Sea la ley donde tú estás y ata el testimonio significa amarrarlo y sellar la ley entre Dios sus discípulos. Estos dos pilares, ¿ok? Primero de Juan 2:4, ya los pasamos. Vamos a terminar, si alguien, Santiago 2:10. Santiago 2:10, ¿qué la Biblia nos dice en Santiago 2:10?